Imagínate que alguien te ofrece dos opciones. En una mano tienes un cofre lleno de oro, brillando con una luz deslumbrante, capaz de comprarte todo lo que siempre has soñado. Y en la otra tienes un libro, no cualquier libro, sino el libro de la sabiduría de Dios. ¿Cuál elegirías? Es fácil dejarse llevar por el brillo del oro, porque nos han enseñado que el dinero es poder, que con suficiente riqueza podemos solucionar cualquier problema. Pero, ¿y si te dijera que el oro sin sabiduría es un peligro? Que tener riqueza sin la dirección de Dios puede llevarte a la destrucción en lugar de la bendición. Mira lo que dice Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Te has preguntado por qué la Biblia nos dice esto? ¿Por qué Dios valora más la sabiduría que cualquier tesoro material? Porque la sabiduría no solo te da riquezas, sino que te enseña cómo usarlas. La sabiduría de Dios te protege del engaño, de las malas decisiones, de los errores que pueden arruinar tu vida. Y aquí es donde quiero llevarte en este video. Vamos a sumergirnos en la profundidad de esta enseñanza, a descubrir por qué la sabiduría de Dios es el tesoro más grande que podemos tener. No te preocupes si alguna vez has pensado que la riqueza es lo más importante, porque después de escuchar esto, vas a ver la vida con otros ojos. Así que prepárate, porque vamos a explorar esto en detalle, y te aseguro que cuando terminemos, vas a desear la sabiduría de Dios más que cualquier cantidad de oro. Parte 1. El oro puede comprarte cosas, pero la sabiduría de Dios te da la vida. Vamos a empezar con algo que parece obvio, pero que muchos olvidan. El oro puede comprarte muchas cosas, pero no puede comprarte la vida. Piénsalo. Con dinero puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar lleno de amor. Puedes comprar comida, pero no puedes comprar el apetito ni la salud. Puedes comprar un reloj carísimo, pero no puedes comprar más tiempo en esta tierra. Y lo más irónico de todo es que hay personas que han tenido todo el oro del mundo y han terminado viviendo en miseria. ¿Por qué? Porque la riqueza sin sabiduría es una maldición. Mira lo que dice Proverbios 3, 13, 14. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus beneficios más que el oro fino. ¿Notas algo interesante aquí? No dice que el oro sea malo. No dice que la riqueza sea un pecado. Lo que dice es que hay algo mejor, algo más valioso, algo que no se compara con nada material, la sabiduría de Dios. Y es que la sabiduría no solo te enseña a manejar las riquezas, sino que te muestra qué es lo verdaderamente importante en la vida. Ejemplo: Salomón, el hombre que prefirió la sabiduría antes que el oro. Si hay alguien que entendió esta verdad, fue el rey Salomón. Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera. Cualquier cosa. Imagínate por un momento que Dios te dijera: pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Qué pedirías? Salomón no pidió oro, no pidió poder, no pidió la vida de sus enemigos, pidió sabiduría. Mira lo que pasó después. Dios le dio no solo la sabiduría, sino también riquezas, honor y prosperidad, como ningún otro rey en la historia. ¿Por qué? Porque Salomón entendió un principio clave. Si tienes sabiduría, todo lo demás viene por añadidura. La sabiduría de Dios te abre las puertas correctas, te aleja de los caminos peligrosos y te guía hacia la verdadera abundancia. Pero aquí viene la parte interesante. Salomón también nos deja una advertencia, porque aunque recibió la sabiduría de Dios, cuando dejó de seguirla, perdió todo. Sí, tuvo oro, tuvo riquezas, tuvo fama, pero cuando se apartó de la sabiduría divina, todo empezó a derrumbarse. Al final de su vida, él mismo escribió en Eclesiastés 2:11: Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Te das cuenta? El oro sin la sabiduría de Dios se vuelve vanidad. Puedes tenerlo todo y seguir sintiéndote vacío.
Así que aquí está la primera gran lección. No pongas tu confianza en el oro, ponla en la sabiduría de Dios. Porque la riqueza puede desaparecer de un día para otro, pero la sabiduría permanece para siempre. Ahora que ya entendimos esto, la pregunta es, ¿cómo se obtiene la sabiduría de Dios? Porque está claro que es más valiosa que el oro, pero ¿dónde la encontramos? Parte 2. ¿Dónde encontrar la sabiduría de Dios? Bien, ya sabemos que la sabiduría de Dios vale más que el oro, que es el verdadero tesoro, que sin ella incluso la riqueza se convierte en una maldición. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Dónde encontramos esa sabiduría? Algunas personas creen que la sabiduría se encuentra en la experiencia, y en parte es cierto. Otros piensan que viene del estudio y del conocimiento, y aunque eso ayuda, no es suficiente. La Biblia nos da una respuesta clara y directa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Ahí está la clave. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué significa temor de Dios? A ver, porque aquí hay una confusión. Cuando la Biblia dice temor de Dios, no significa que debemos tenerle miedo, como si fuera un ser cruel y castigador. No, nada de eso. El temor de Dios es reverencia, respeto, obediencia. Es reconocer que Dios es sabio y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Es poner su voluntad por encima de la nuestra, incluso cuando no entendemos el porqué de sus caminos. Un ejemplo. Imagina que un niño quiere jugar con fuego porque le parece bonito. Su padre le dice que no lo haga porque se quemará. Si el niño respeta a su padre y obedece, evita el sufrimiento. Pero si ignora la advertencia, lo más probable es que termine con una quemadura dolorosa. Lo mismo pasa con Dios. Él nos da su sabiduría a través de su palabra, nos advierte, nos guía, pero nosotros decidimos si lo escuchamos o no. ¿Dónde encontrar la sabiduría de Dios? Ahora bien, si la sabiduría viene de Dios, hay varias maneras en las que podemos recibirla. 1. La palabra de Dios, la Biblia. Si quieres ser sabio, tienes que sumergirte en la Biblia. Mira lo que dice el Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Biblia es la guía que ilumina nuestra vida. Es el mapa que nos muestra el camino correcto. Es la brújula que nos ayuda a no perdernos. Si no lees la Biblia es como tratar de encontrar un tesoro sin mapa. Puedes dar vueltas, probar caminos diferentes, pero lo más seguro es que te pierdas. Y ojo con esto, leer la Biblia no es solo una cuestión religiosa, es una cuestión de vida o muerte. La sabiduría que está en sus páginas te protege de malas decisiones, te aleja de personas peligrosas, te enseña a manejar el dinero, las relaciones, los problemas, todo. No es casualidad que el mundo está lleno de personas con dinero, fama, poder, pero sin dirección, sin propósito, sin paz, porque tienen oro, pero no tienen la sabiduría de Dios. 2. La oración, pedirle a Dios sabiduría. Otra manera de obtener sabiduría es pidiéndosela directamente a Dios. Mira lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Increíble, Dios quiere darnos sabiduría, no es algo que solo unos pocos privilegiados pueden tener. Él está listo para darla, pero hay que pedírsela. Salomón lo hizo y Dios lo bendijo. Si tú también lo haces, Dios te dará la sabiduría que necesitas para enfrentar cualquier situación. Pero aquí hay un detalle. Cuando Dios te da sabiduría, espera que la obedezcas. Porque muchas veces Dios nos muestra el camino, pero si no lo seguimos, de nada sirve haber recibido la sabiduría. 3. El Espíritu Santo, la voz de Dios en nuestro interior. Cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, su Espíritu Santo nos guía y nos enseña. Jesús dijo en Juan 14:26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto significa que, además de leer la Biblia y orar, el Espíritu Santo nos habla en el corazón. Nos advierte cuando estamos a punto de tomar una mala decisión, nos da paz cuando estamos en el camino correcto y nos inquieta cuando nos estamos alejando de la voluntad de Dios. El problema es que muchas veces no lo escuchamos. Estamos tan distraídos con la vida, con el ruido del mundo, con las preocupaciones, que ignoramos la voz de Dios en nuestro interior. Pero si aprendemos a escucharlo, tenemos acceso a la fuente más poderosa de sabiduría. La sabiduría de Dios no es un misterio imposible de alcanzar. No es algo escondido solo para los más inteligentes o espirituales. Es un regalo que Dios nos da a todos, pero tenemos que buscarlo. Está en su palabra, la Biblia. Está en la oración cuando se la pedimos. Está en el Espíritu Santo que nos guía cada día. Pero aquí hay una clave final. Tener acceso a la sabiduría de Dios no es suficiente. Tienes que aplicarla. Parte 4. Los beneficios de aplicar la sabiduría de Dios. Ahora sí, aquí viene lo bueno, porque ya entendimos que la sabiduría de Dios vale más que el oro, ya vimos dónde encontrarla y que no basta con conocerla, sino que hay que ponerla en práctica. Pero, ¿qué pasa cuando realmente vivimos según la sabiduría de Dios? ¿Cuáles son los beneficios? La respuesta corta, todos. La respuesta larga. Vamos a desglosarlo punto por punto, porque cuando aplicas la sabiduría de Dios en tu vida, todo cambia. 1. Te aleja del sufrimiento innecesario. Hay sufrimientos que no podemos evitar en la vida. Enfermedades, pérdidas, pruebas, todo eso es parte del camino. Pero hay sufrimientos que son totalmente evitables. Un mal matrimonio por elegir pareja sin sabiduría. Problemas financieros por decisiones impulsivas. Amistades tóxicas que destruyen tu paz. Dios nos da sabiduría para evitar problemas antes de que ocurran. Mira lo que dice Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Cuánta gente se ha metido en líos porque ignoró las advertencias de Dios? Dios te dice que no te unas en yugo desigual, pero lo ignoras, y terminas en una relación que destruye tu paz. Dios te dice que seas diligente con tus finanzas, pero lo ignoras, y terminas ahogado en deudas. Dios te dice que la paciencia es clave, pero decides actuar por impulso, y después te lamentas. La sabiduría de Dios no solo te bendice, también te protege. 2. Te da paz en medio de cualquier tormenta. Este es un beneficio que no tiene precio. Cuando aplicas la sabiduría de Dios, puedes vivir en paz sin importar las circunstancias. La gente sin sabiduría entra en pánico cuando las cosas se ponen difíciles, pero los que confían en Dios saben que todo tiene un propósito. Mira lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vives según la sabiduría de Dios, no te preocupas excesivamente por el futuro, porque sabes que Dios tiene el control. No te dejas llevar por la ansiedad, porque confías en su plan. No vives con miedo, porque sabes que su voluntad siempre es perfecta. Y aquí está la clave. El oro no puede comprarte esa paz. Hay millonarios que tienen todo el dinero del mundo y no pueden dormir tranquilos. Porque la paz de Dios no se compra con riquezas, se obtiene con fe y sabiduría. 3. Te abre puertas que nadie puede cerrar. Cuando decides vivir con la sabiduría de Dios, Él mismo se encarga de abrirte el camino. Mira lo que dice Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios te da oportunidades que el dinero no puede comprar. Dios te conecta con personas clave en tu propósito. Dios pone gracia sobre tu vida de una manera que sorprende a todos. Pero aquí está la clave, cuando sigues su sabiduría. ¿Cuánta gente ha perdido oportunidades por actuar neciamente? ¿Cuántos han arruinado su futuro por tomar decisiones sin consultar a Dios? Cuando aplicas la sabiduría de Dios,
te posicionas en el lugar correcto, en el momento correcto. 4. Te hace una persona que los demás respetan y admiran. Mira lo que dice Proverbios 4, 7 al 8. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Las personas sabias no necesitan presumir su grandeza. La sabiduría de Dios en su vida habla por sí sola. Un padre sabio es respetado por sus hijos. Un líder sabio es seguido por su equipo. Una persona sabia es buscada por los demás en tiempos de crisis. La gente que vive según la sabiduría de Dios se convierte en un faro en medio de la oscuridad. No necesitas andar por la vida imponiendo respeto. Cuando aplicas la sabiduría de Dios, el respeto te sigue naturalmente. Si aplicas la sabiduría de Dios en tu vida, verás estos beneficios. Evitarás sufrimientos innecesarios. Vivirás con paz en cualquier circunstancia. Dios abrirá puertas para ti. Serás una persona respetada y admirada. Y lo mejor de todo, vivirás en el propósito de Dios, el lugar más seguro y bendecido donde puedes estar. Pero ahora viene otra pregunta importante. ¿Cómo reconocer la diferencia entre la sabiduría de Dios y la falsa sabiduría del mundo? Parte 5. La diferencia entre la sabiduría de Dios y la falsa sabiduría del mundo. Aquí llegamos a un punto crucial, porque hasta ahora hemos hablado de la sabiduría de Dios, de sus beneficios y de cómo cambia tu vida. Pero hay un problema. No toda la sabiduría que escuchas por ahí es verdadera. El mundo tiene su propia versión de la sabiduría, y si no tienes discernimiento, podrías confundirla con la de Dios. De hecho, Santiago 3:15 nos advierte sobre esto. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Aquí Dios nos está diciendo que hay un tipo de sabiduría que no viene de Él, sino del enemigo. Así que hoy vamos a aprender a distinguir la diferencia entre la sabiduría divina y la falsa sabiduría del mundo. 1. La sabiduría de Dios te da paz, la del mundo te da ansiedad. La sabiduría de Dios siempre te lleva a la paz, sin importar las circunstancias. Mira lo que dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En cambio, la falsa sabiduría del mundo te llena de ansiedad, estrés y preocupación. El mundo te dice, haz lo que sea necesario para ganar dinero, aunque tengas que traicionar a alguien. El éxito es lo más importante, aunque pierdas a tu familia en el camino. Persigue la felicidad sin importar las consecuencias. Pero ¿qué pasa con las personas que siguen esta sabiduría? Viven llenas de ansiedad, con una sensación de vacío y sin propósito. Mientras que la sabiduría de Dios te da paz incluso en la tormenta, la del mundo te deja en un estado de insatisfacción constante. 2. La sabiduría de Dios es eterna, la del mundo es pasajera. La sabiduría de Dios es para siempre. Los principios de la Biblia han guiado a generaciones por miles de años y siguen siendo igual de relevantes hoy. Pero la sabiduría del mundo cambia todo el tiempo. Lo que hoy es correcto para el mundo, mañana puede ser considerado anticuado o irrelevante. Ejemplo. Hace años la gente pensaba que el éxito se medía por la cantidad de dinero que tenías. Hoy te dicen que el éxito es vivir viajando sin responsabilidades. Mañana te dirán otra cosa. Pero la Biblia nos enseña que el verdadero éxito es vivir en el propósito de Dios. Y eso nunca cambia. Si basas tu vida en la sabiduría del mundo, terminarás siempre persiguiendo algo nuevo sin llegar a nada. En cambio, si sigues la sabiduría de Dios, estarás firme sin importar lo que pase. 3. La sabiduría de Dios es humilde, la del mundo es arrogante. La verdadera sabiduría no tiene que presumirse. La gente sabia no necesita demostrar que es sabia. Mira lo que dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra,
mas con los humildes está la sabiduría. ¿Has notado cómo las personas que siguen la sabiduría del mundo siempre sienten que tienen la razón? Siempre creen que saben más que todos, incluso más que Dios. El mundo te dice, tú decides lo que es correcto para ti. Nadie tiene derecho a decirte cómo vivir tu vida. Haz lo que te haga feliz sin importar lo que piensen los demás. Pero la sabiduría de Dios nos enseña algo diferente. La verdadera sabiduría empieza con humildad. El sabio reconoce que necesita a Dios. Sabe que no lo sabe todo y que cada día debe aprender más de su Creador. 4. La sabiduría de Dios busca el bien. La del mundo busca el egoísmo. Este punto es crítico. La sabiduría de Dios siempre busca lo mejor no solo para ti, sino también para los demás. Mira lo que dice Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero el mundo enseña lo contrario. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Si alguien te lastima, véngate. No ayudes a nadie si no te beneficia. Por eso las personas que siguen la sabiduría del mundo terminan solas, frustradas y sin propósito. Porque vivir solo para uno mismo nunca trae felicidad real. Como puedes ver, la sabiduría del mundo y la de Dios no pueden ir juntas. La sabiduría de Dios te da paz, la del mundo te da ansiedad. La sabiduría de Dios es eterna, la del mundo cambia todo el tiempo. La sabiduría de Dios es humilde, la del mundo es arrogante. La sabiduría de Dios busca el bien, la del mundo busca el egoísmo. Así que la pregunta es, ¿qué sabiduría estás siguiendo? Parte 6. ¿Cómo vivir con la sabiduría de Dios todos los días? Bien, ya sabemos que la sabiduría de Dios es incomparable, que la del mundo es engañosa y que seguir la dirección divina nos lleva a una vida plena, con propósito y sin sufrimiento innecesario. Pero ahora viene la parte práctica. ¿Cómo asegurarnos de vivir con la sabiduría de Dios todos los días y no dejarnos llevar por la sabiduría del mundo? Porque seamos honestos, vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones y filosofías contrarias a la palabra de Dios. Si no tenemos cuidado, es fácil desviarnos sin darnos cuenta. Así que aquí te dejo 5 claves que te ayudarán a mantenerte firme en la sabiduría de Dios, pase lo que pase. 1. Busca la sabiduría de Dios antes que cualquier otra fuente. Este es el paso número 1. Antes de buscar respuestas en Internet, antes de pedir consejo a tus amigos, antes de tomar una decisión importante, consulta a Dios. Mira lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios es nuestra primera opción, no nuestro último recurso. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Primero tomamos decisiones impulsivas. Luego intentamos resolver los problemas con nuestra lógica. Y cuando todo sale mal, recién entonces vamos a Dios pidiendo ayuda. La sabiduría de Dios no funciona como un plan B. Es la brújula que nos guía antes de que nos perdamos. Así que antes de actuar, detente y busca su dirección. 2. Llena tu mente con la palabra de Dios todos los días. Si quieres vivir con la sabiduría de Dios, tienes que sumergirte en su palabra. No se trata de leer la Biblia como una tarea religiosa, sino de alimentar tu espíritu. Mira lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí Dios nos está dando una clave para el éxito: llenarnos de su palabra, porque lo que entra en tu mente define cómo vives. Si te pasas el día escuchando mensajes del mundo, vas a terminar pensando y actuando como el mundo. Si te llenas de la sabiduría de Dios, vas a empezar a ver la vida como Dios la ve. Así que haz de la lectura de la Biblia un hábito diario. No tiene que ser mucho, pero sí constante. 3.
Rodéate de personas sabias. Aquí viene un consejo poderoso. Tu entorno influye más en ti de lo que crees. Mira lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si pasas tiempo con personas que buscan a Dios, que viven con propósito y que toman decisiones sabias, tú también crecerás en sabiduría. Pero si tu círculo cercano está lleno de personas que ignoran la voz de Dios, tarde o temprano empezarás a pensar y actuar como ellos. Esto no significa que debas alejarte de todos, pero sí que debes ser intencional con quienes te rodeas. Busca amistades que te acerquen a Dios, gente que te inspire a vivir en sabiduría, personas que cuando estés a punto de tomar una mala decisión, te corrijan con amor y te ayuden a volver al camino correcto. Porque la verdad es esta: nadie crece solo. 4. Aprende a reconocer la voz de Dios. Dios siempre está hablando. El problema es que muchas veces no estamos escuchando. Vivimos en un mundo lleno de ruido, redes sociales, noticias, entretenimiento, preocupaciones. Y si no tenemos cuidado, su voz se ahoga entre tantas distracciones. Pero Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Esto significa que si somos sus ovejas, podemos reconocer su voz. ¿Cómo hacerlo? Pasa tiempo en oración, no solo para pedir cosas, sino para escuchar a Dios. Apaga el ruido del mundo. A veces necesitamos momentos de silencio para poder recibir su dirección. Mide todo con la Biblia. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Cuando aprendes a escuchar a Dios, su sabiduría se vuelve tu guía constante. 5. No tengas miedo de ir contra la corriente. Este es el mayor desafío, porque vivir con la sabiduría de Dios muchas veces significa ir en contra de lo que la mayoría hace. La gente puede decir que estás loco. Pueden burlarse de ti por tomar decisiones diferentes. Pueden llamarte anticuado por seguir los principios de Dios. Pero mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo te va a presionar para que pienses y actúes como ellos, pero si te mantienes firme en la sabiduría de Dios, Él mismo te respaldará, y al final verás que vale la pena. Porque mientras los demás siguen en un ciclo de errores, ansiedad y frustración, tú estarás caminando en la dirección correcta, con propósito y con la bendición de Dios sobre tu vida. Si quieres vivir con la sabiduría de Dios todos los días, recuerda estas claves. Búscalo primero en todo. No actúes sin consultarlo. Llénate de su palabra. No puedes vivir con sabiduría si no la conoces. Rodéate de personas sabias. Tu entorno moldea tu futuro. Aprende a reconocer su voz. Dios siempre está hablando. No temas ir contra la corriente. Seguir a Dios es más importante que agradar al mundo. Cuando haces de la sabiduría de Dios tu estilo de vida, te conviertes en una persona diferente. Y lo mejor de todo, Dios te guía, te protege y te bendice en cada paso que das. Pero aún nos queda algo más por ver. Parte 7. ¿Cómo la sabiduría de Dios transforma tu destino? Bien, hasta ahora hemos aprendido que la sabiduría de Dios es más valiosa que el oro. Hemos visto cómo obtenerla, cómo diferenciarla de la falsa sabiduría del mundo y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Pero ahora viene una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando decides vivir según la sabiduría de Dios? ¿Cómo afecta tu destino? La respuesta es sencilla. Lo cambia por completo. Porque una cosa es caminar por la vida sin dirección, tomando decisiones sin pensar en las consecuencias, y otra muy distinta es caminar bajo la guía de Dios, sabiendo que cada paso que das te está llevando hacia un futuro de bendición. Así que hoy vamos a ver cómo la sabiduría de Dios puede transformar tu destino en 3 áreas clave: tu vida personal, tu propósito y tu eternidad. 1. La sabiduría de Dios transforma tu vida personal. Cuando decides vivir con la sabiduría de Dios, todo empieza a cambiar desde dentro.
Tu mentalidad cambia. Ya no te dejas llevar por las emociones o impulsos, sino que tomas decisiones con madurez y claridad. Tus relaciones mejoran porque aprendes a escuchar, a perdonar y a actuar con amor y paciencia. Tu carácter se fortalece. Te vuelves más firme, más paciente y más resistente ante los problemas. La gente nota la diferencia. Empiezas a brillar, no porque seas perfecto, sino porque la sabiduría de Dios te da una nueva forma de ver la vida. Mira lo que dice Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría te vuelve una persona que impacta a los demás. En tu familia te buscan por consejo, en tu trabajo te respetan por tu forma de actuar. En tus amistades te ven como alguien confiable. El oro te da un estatus temporal. La sabiduría de Dios te da un impacto eterno. 2. La sabiduría de Dios te conduce a tu propósito. Este es un punto fundamental, porque muchas personas viven sin propósito. Trabajan, pagan cuentas, sobreviven, pero no sienten que están viviendo con significado. Y aquí viene lo interesante. Dios tiene un propósito para cada persona. Efesios 2:10 lo dice claramente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso significa que Dios ya tiene un camino diseñado para ti. El problema es que sin sabiduría nunca lo encontrarás. ¿Por qué? Porque sin la sabiduría de Dios tomamos decisiones equivocadas, nos dejamos llevar por lo que otros dicen en lugar de lo que Dios quiere. Terminamos en caminos que no nos llevan a ningún lado. Pero cuando empiezas a vivir con la sabiduría de Dios, tus pasos comienzan a alinearse con su propósito. Empiezas a sentir paz en lo que haces. Las puertas correctas comienzan a abrirse. No significa que todo será fácil, pero cuando caminas en el propósito de Dios, todo tiene sentido. Mira lo que dice Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si confías en Dios y en su sabiduría, Él mismo te guiará hacia tu propósito. 3. La sabiduría de Dios transforma tu eternidad. Aquí llegamos a lo más importante, porque no se trata solo de esta vida, se trata de la eternidad. La gente del mundo vive como si todo terminara aquí. Pero la Biblia nos enseña que hay algo más allá. Y aquí es donde la sabiduría de Dios marca la diferencia. Jesús contó una historia sobre un hombre rico que vivió solo para sí mismo, acumulando bienes sin pensar en lo eterno. Y Dios le dijo: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Lucas 12:20. Este hombre tenía oro, tenía riquezas, pero no tenía sabiduría. ¿Qué le sirvió haber tenido tanto si su alma no estaba preparada para la eternidad? En cambio, la sabiduría de Dios te prepara para lo más importante, tu destino eterno. Cuando decides vivir en su sabiduría, empiezas a buscar las cosas de arriba, no solo las de la tierra. Tomas decisiones con la eternidad en mente. Te preparas para encontrarte con Dios. Mira lo que dice Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La verdadera riqueza no está en el oro, ni en lo material. Está en tener la certeza de que, cuando esta vida termine, estarás con Dios por la eternidad. Si decides vivir con la sabiduría de Dios, tu destino será transformado. Tu vida personal cambiará para bien. Encontrarás tu propósito y vivirás con significado. Te prepararás para la eternidad. El oro se acaba. La sabiduría de Dios permanece para siempre. Así que la decisión es tuya. ¿Quieres vivir con la sabiduría del mundo, que es pasajera, o con la sabiduría de Dios, que te lleva a la vida eterna? Ahora, en la siguiente parte, vamos a ver cómo evitar los obstáculos que te impiden vivir con la sabiduría de Dios. Parte 8. Los obstáculos que te impiden vivir con la sabiduría de Dios.
Hemos hablado de lo increíble que es la sabiduría de Dios, de cómo transforma tu vida, tu propósito y hasta tu eternidad. Pero aquí viene la parte dura. Si la sabiduría de Dios es tan poderosa, ¿por qué hay tantas personas que no la siguen? Porque hay obstáculos, barreras que, si no tenemos cuidado, nos pueden alejar de la verdadera sabiduría y llevarnos por un camino equivocado. Y hoy vamos a hablar de esos obstáculos para que los reconozcas y los elimines de tu vida. 1. El orgullo. Creer que no necesitas la sabiduría de Dios. Este es el primer y más grande obstáculo. Muchas personas no buscan la sabiduría de Dios porque creen que ya lo saben todo. Mira lo que dice Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Es decir, Dios puede ayudar al ignorante, pero no al que cree que lo sabe todo. Y este es el problema. Mucha gente prefiere guiarse por su propio razonamiento en lugar de confiar en Dios. Se sienten tan autosuficientes que no creen que necesiten dirección. Rechazan la corrección, aunque estén tomando malas decisiones. Pero la realidad es que sin Dios, la inteligencia humana es limitada. Solución: humildad. Reconocer que sin Dios no podemos tomar decisiones verdaderamente sabias. Proverbios 3:5-6 lo deja claro. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 2. Las emociones mal controladas. Tomar decisiones sin pensar. ¿Cuántas veces has tomado una decisión solo porque te dejaste llevar por tus emociones? Por enojo, dijiste cosas de las que luego te arrepentiste. Por miedo, no tomaste una oportunidad que Dios te dio. Por tristeza, te rendiste cuando todavía podías seguir adelante. Por euforia, actuaste sin medir las consecuencias. Las emociones no son malas, pero cuando gobiernan tu vida, pueden llevarte a la ruina. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solución: antes de tomar una decisión, detente, ora, piensa. Busca la dirección de Dios en su palabra. 3. La influencia del mundo. Escuchar más a la gente que a Dios. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, tendencias, ideologías, pero la mayoría de ellas van en contra de la sabiduría de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El problema es que cuando escuchas más al mundo que a Dios, empiezas a pensar como el mundo. Si el mundo dice que mentir está bien si es por conveniencia, empiezas a justificarlo. Si el mundo dice que el éxito es lo más importante, sacrificas tu paz por alcanzarlo. Si el mundo dice que los valores de la Biblia son anticuados, empiezas a dudar de la verdad de Dios. Solución: llénate de la palabra de Dios más de lo que te llenas del mundo. Si pasas 10 horas a la semana viendo contenido del mundo y solo 10 minutos leyendo la Biblia, adivina qué mentalidad dominará tu vida. Romanos 12:2 nos da la clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, deja que la palabra de Dios moldee tu manera de pensar. 4. El pecado, un corazón duro que no quiere cambiar. Aquí entramos en terreno delicado. Uno de los mayores obstáculos para recibir la sabiduría de Dios es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado endurece el corazón y apaga la voz de Dios. Mira lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, cuando vives en pecado constante y no quieres cambiar, la voz de Dios se va apagando en tu vida. No porque Dios deje de hablarte, sino porque tú mismo empiezas a ignorarlo. Solución: arrepentimiento. Pídele a Dios que te limpie y restaure tu sensibilidad a su voz. 1 de Juan 1:9 nos da esperanza. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. 5. La falta de fe. Dudar que Dios realmente sabe lo que es mejor. Aquí viene otro gran obstáculo, la duda. Muchas veces Dios nos da su sabiduría, pero no la seguimos porque no confiamos completamente en Él. Mira lo que dice Santiago 1, 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Es decir, Dios está listo para darnos sabiduría, pero si dudamos de Él, no la aprovecharemos. Solución: fe. Cree que Dios sabe más que tú. Cuando Dios te dice que perdones, aunque no tenga sentido, hazlo. Cuando Dios te dice que esperes, aunque todo en ti quiera actuar, confía. Cuando Dios te guía en una dirección que parece difícil, obedece, porque al final del día, Él sabe lo que es mejor. Si quieres vivir con la sabiduría de Dios, tienes que eliminar estos obstáculos de tu vida. El orgullo, creer que no necesitas a Dios, las emociones descontroladas, tomar decisiones sin pensar, la influencia del mundo, dejar que el mundo moldee tu mentalidad, el pecado, endurecer tu corazón y apagar la voz de Dios, la falta de fe, dudar que Dios realmente sabe lo que es mejor. La buena noticia es que si eliminas estas barreras, estarás en el camino correcto para recibir la plenitud de la sabiduría de Dios. Parte 9. La conclusión final. ¿Por qué la sabiduría de Dios vale más que el oro? Hemos llegado al gran final de este recorrido. Hemos hablado de todo. ¿Qué es la sabiduría de Dios y por qué es más valiosa que el oro? ¿Cómo encontrarla y cómo diferenciarla de la falsa sabiduría del mundo? Los beneficios que trae a tu vida, tu propósito y tu eternidad. Los obstáculos que pueden impedirte recibirla. Ahora, es momento de tomar una decisión, porque al final del día, tú decides en qué vas a construir tu vida. Puedes elegir el oro, o puedes elegir la sabiduría de Dios, pero aquí está la verdad. El oro se desgasta, se pierde, se roba, se acaba, pero la sabiduría de Dios permanece para siempre. 1. La vida es un reflejo de las decisiones que tomamos. Mira a tu alrededor. Todo lo que eres hoy es el resultado de las decisiones que has tomado en el pasado, y esas decisiones fueron influenciadas por la sabiduría que seguiste. Si seguiste la sabiduría del mundo, es posible que hoy tengas cicatrices, errores y cosas que lamentas. Si seguiste la sabiduría de Dios, probablemente miras atrás y agradeces haber tomado el camino correcto. Pero aquí está la clave. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir cómo será tu futuro. Cada decisión que tomes de ahora en adelante puede estar basada en la sabiduría de Dios o en la del mundo. Así que la pregunta es, ¿qué camino vas a elegir? 2. La sabiduría de Dios siempre lleva a la vida. Dios mismo nos da un consejo en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. La sabiduría de Dios siempre te llevará a la vida, te protegerá del sufrimiento innecesario, te guiará a tomar decisiones correctas, te ayudará a construir un futuro con propósito, te preparará para la eternidad. Y lo mejor de todo, te acercará a Dios, porque al final del día, la sabiduría de Dios no es solo para tener éxito en la tierra, es para asegurarte de que estás caminando con Él. 3. El oro no puede comprar lo más importante. Si el oro realmente fuera lo más valioso, entonces los más ricos serían los más felices. Pero sabemos que no es así. Hay personas con millones de dólares que viven en depresión, sin propósito, sin paz. Y hay personas que no tienen mucho dinero, pero tienen la paz de Dios y viven con gozo. ¿Por qué? Porque la felicidad, la paz, la salvación, la vida eterna, no se pueden comprar con oro.
Solo se reciben a través de Dios y su sabiduría. Mira lo que dijo Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante no viene del dinero, viene de la sabiduría de Dios. 4. La oportunidad está en tus manos. Hoy Dios te está dando una oportunidad. Puedes seguir viviendo según la sabiduría del mundo, o puedes empezar a vivir con la sabiduría de Dios. La decisión es tuya. Si decides buscar la sabiduría de Dios, empieza a leer su palabra todos los días. Ora pidiéndole dirección en cada decisión. Rodéate de personas sabias que te acerquen más a Él. Aprende a escuchar su voz y obedecerla. Si decides seguir la sabiduría del mundo, seguirás tomando decisiones basadas en emociones e impulsos. Seguirás siendo influenciado por lo que el mundo dice. Seguirás en el mismo ciclo de frustración y vacío. Es una decisión de vida o muerte. Como dice Mateo 7, 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Edifica tu vida sobre la roca de la sabiduría de Dios. Conclusión final. La elección que define tu futuro. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios está hablándote. Este no es solo un video, es una invitación a transformar tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido hoy? Recuerda esto, la sabiduría de Dios vale más que el oro, porque el oro se acaba, pero la sabiduría te lleva a la eternidad. Seguir la sabiduría de Dios te protege, te guía y te llena de paz. Hoy puedes tomar la decisión de empezar a vivir según la sabiduría de Dios. Así que no esperes más, empieza hoy. Búscalo, síguelo, y verás cómo su sabiduría cambia tu vida para siempre. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien más. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Déjame en los comentarios qué parte te impactó más.